Muy buena familia, bienvenidas a un nuevo episodio de EBC Verdadeando, expresando la voz de Cristo. Muy bien, así como en cada episodio nos presentamos, aquí te habla Manu Rodríguez junto a mi amigo Matu Tonelá. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, amigo, acá en un nuevo y lindo episodio. Un episodio que tenemos por delante, un tema increíble, la verdad, y muy importante para entender. Sí. Así que, como siempre le decimos a todos ustedes que siempre le damos las gracias por estar del otro lado, porque ¿qué seríamos nosotros ¿cómo no sin agradecer, ellos? ¿no? ¿Cómo no agradecer, la verdad, la gente que se está animando a comentar, la gente que le está dando like a los videos, que están viendo el video? La verdad, esta temporada empezó con todo, ¿no? Empezó con todo. He visto ese crecimiento, ¿viste? De visualizaciones, no porque es lo que buscábamos, sino porque llegamos a más personas. Su palabra llega a más personas. Así es. Y es la idea de este podcast, ¿no? Que llega a más personas y que por lo menos una que entienda lo que se está entregando y pueda ser edificada ya es de gran gozo, la verdad. Sí, la y verdad que sí. esa persona después comparta lo que recibió y estamos generando una cadena, una comunidad que está siendo edificada. La comunidad que hablamos es la misma iglesia, ¿no? La misma iglesia de Cristo. Y está siendo edificada y creciendo en él. Qué tan importante es la madurez. Wow. Así que hoy la verdad tenemos un tema, no se vayan, tenemos un tema increíble. Con nosotros. Quédense con nosotros hasta el final, porque el tema que tenemos hoy es muy fuerte, muy lindo también. Y para reflexionar mucho también. Para reflexionar demasiado. A nosotros que nos gusta, por lo menos a mí, amigo, en mis predicaciones y en los estudios que estamos haciendo y los podcasts, es llevar a las personas a pensar. Y es lo que queremos provocar, ¿no? Desde nuestra parte, ¿no? Provocar que la persona reflexione sobre Dios. Así que en este tema, que lo titulamos de una manera muy linda, ¿qué nos mantiene alejados de Dios? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas, no? Tenemos para enumerar tantas cosas que hacemos nosotros sin pensar, y lo hacemos igual porque queremos, prácticamente. Y esas cosas, sin darnos cuenta, nos están alejando de su presencia. Así es. Y hoy vamos a tocar este tema. Vamos a ir arrancando ya en este tema ahí rapidito para que no se nos vaya tanto el tiempo y que el video sea prácticamente todo palabra de Dios. Claro. Corto, directo y de bendición. Buenísimo. Así que hermanos, la verdad, como decimos siempre, muchas gracias por estar ahí. Antes que nos olvidemos, porque ya lo anunciamos, pero al final del video, el vivo. El lunes, estaba pensando en la fecha, el lunes 12 de mayo a las 9 de la noche vamos a tener el primer vivo de la segunda temporada. Ya tenemos asignados varios vivos, varios invitados que vamos a tener. Y del año sería también. Del año sería, sí. De la temporada, porque la temporada termina prácticamente comienzo del 2026. Pero, mira, ya tenemos calculado todo eso. Pero tenemos varios vivos que queremos hacer, queremos que ustedes participen. Vamos a traer a invitados que han venido también y que nunca han venido al programa de EBC, y queremos tenerlos y que ustedes nos acompañen de esa forma, estando ahí junto haciendo el video. En esta linda historia. Así que y bueno, porque obviamente yo creo que espero que ustedes del otro lado lo estén notando, que esto se está poniendo cada vez más lindo, más bueno, y dan ganas de no perderse. De no perdérselo, claro. También recordamos que va a salir también un estudio. Eso todavía no lo habíamos nombrado, viernes. Pero bueno, lo habíamos nombrado al comienzo. Al comienzo, sí. Se viene un estudio que ya estamos preparando con mano, que ya preparamos, estamos profundizando un poquito más para sacarle más, ¿cómo se le dice? Está puliendo, ahí está, como puliendo un poquito más también. Se viene un estudio que estamos preparando, que va a estar saliendo a mediados, diremos la fecha más adelante, de junio, donde van a ser 10 episodios o capítulos, le puse, donde vamos a estar estudiando la vida de Abraham. La vida de Abraham. Wow. Linda vida, así que no se lo pierdan. Es una de las primeras historias donde Dios empieza a hablar al mismo hombre, ¿no? Así es a mostrar quién es él, a darse a conocer. Bueno, eso... Los viernes. Eso va a ser los viernes desde junio. Daremos más adelante información. Así que síganos en las redes sociales. Sí, estén atentos. Fíjense en que tenemos en la descripción un canal de WhatsApp. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube.
Spotify, Apple Podcast. Tenemos un montón de lugares donde nos pueden encontrar y pueden seguirnos para estar bien informados. Así es. Porque, como vos dijiste, ¿no? Se está poniendo lindo el estudio, los podcasts, se está poniendo muy lindo, la gente se está enganchando. Nosotros nos vamos reedificados, bendecidos por el Señor. Y es lindo que el Señor acompañe en todo este crecimiento, ¿no? Porque Sí, lo sí. da Él prácticamente. Así es. Así El que bueno, vamos a crecimiento. meternos de lleno en este episodio donde queremos hablar de lo que nos mantiene ¿Qué alejados nos mantiene de Dios. alejado? Prácticamente vamos a hablar del pecado, Sí. así que Sí, no sí. se asusten. Vamos ahí al grano. Vamos ahí al granito. Vamos a hablar del pecado, de lo que desde un comienzo nos alejó de Dios y por qué el pecado aún nos mantiene alejados de Dios, o qué es el pecado también prácticamente, porque a veces tenemos el concepto de que yo peco al hacer una acción y hay muchos pensamientos de muchas personas que piensan que están haciendo las cosas bien y como están haciendo las cosas bien no necesitan arrepentirse. Claro. Entonces vamos a ver ese pecado original, digamos, de donde sale, de donde parte todo. Y para arrancar, no sé si lo querés leer Sí, vos, ahí léelo. vamos a arrancar con Romanos 5, 18 y 19, que dice así. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. O sea, por la desobediencia, ¿no?, que tuvo Adán, ahora toda la humanidad pasamos a ser pecadores, ¿no? Así es. Y sigue. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y este es Jesucristo, Obviamente. ¿no?, que llevó, obviamente, Jesucristo, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y su palabra, ¿no? Sí. Hasta ese entonces obedeció a Dios y por medio de él ahora todos somos declarados justos. Claro. Y es lindo, como para arrancar, ¿no, amigo? En este punto que vamos a hablar del pecado, pusimos este versículo porque habla de que por un solo pecado todos somos prácticamente condenados. Y yo creo que existe el pensamiento de que, ¿por qué? Es más, estuvimos hablando, mira, justo sin querer, estuvimos hablando de esto, que vos tuviste una charla con gente alrededor tuya. Sí. Y ¿por qué decía? ¿Por qué? Si él se equivocó, ¿por qué yo, digamos, soy culpable también? ¿no? Claro. La típica pregunta, ¿no? De decir, ¿qué tengo lo que se hace en lo que no entienden mucho? Y también, de otro lado, está bueno porque para aclarar también, ¿no? Porque cualquiera puede preguntar a alguien que no conoce la palabra de Dios, lo primero que se pregunta, ¿no? ¿Por qué yo soy culpable de alguien que hizo alguien más? Claro, de algo que hizo alguien más. De alguien que hizo alguien más. Esa es la pregunta, la primera pregunta que surge. Claro. Yo creo, viste, que falta esto. Por eso hay tanta gente que no se arrepiente, que está haciendo la suya o que va a la congregación pensando que con eso ya es suficiente, viste. Asisto y hago lo mío. Total, ya cumplí, viste. Seguimos, viste, poniendo como que el esfuerzo o la obra que hacemos es suficiente. Pero hablamos de que este pecado, en realidad, como él era nuestro representante, Adán, era el representante de la naturaleza del hombre, y él prácticamente corrompió todo por su decisión. Prácticamente estamos siendo fabricados con una falla. Claro. Entonces ya salimos de fábrica, ponerlo así, para que se pueda entender, con este pecado, con esta marca en la cual nos identifica como enemigos de Dios. Claro. Con esta inclinación hacia hacer lo incorrecto, hacia el mal, ¿no? Sí. Recordemos que obviamente cuando Dios creó a Adán, o sea, al primer ser humano, él no tenía una naturaleza que estaba inclinada hacia el mal. No. Dios creó las cosas perfectas, ¿no? Como si leemos el Génesis, fíjense que siempre Dios dice, crea algo y dice que es bueno y perfecto, ¿no? Claro. Siempre. Y cuando creó al ser humano no fue distinto, sino que Dios creó al ser humano y dijo, esto es bueno, ¿no? Aparte dice a imagen y semejanza de él, ¿no? O sea que
estamos hablando de que la misma esencia, Más profundo todavía. que la misma esencia Esencia que Dios. de que Dios, o sea, Ujú. era prácticamente su creación, hablando Ujú. globalmente, ¿no? Todo lo que es su creación es para que manifiesten la gloria Manifiesten, de Él, lo claro. manifiesten a Él, lo que Él es. Pero bueno, el Exactamente. hombre fue engañado, ¿no? Ujú. De un punto de Eva, y de Eva fue prácticamente a Adán, no me Claro. salía el nombre, a Sí. Adán, y de ahí los dos, viste, tomaron esa decisión Ujú. de uno por engaño, otro por decisión, de Por decir, decisión. bueno, yo Por quiero realmente esto. tentación, ¿no? O, claro, por la tentación, fue la ¿no? tentación. De decir, la serpiente le dijo, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que puede ser como Dios, ¿no? Claro, En un cierto punto, ¿no? así es. Y Adán, no es que fue engañado, sino que dijo, bueno, me gusta la idea, dijo, Sí. y comió del Eso, fruto. hermano, para que los que no saben, para que no quede, viste, diciendo, no, pero Adán sí fue engañado, busquen en Timoteo, si no me equivoco, Sí. dice que Adán no fue engañado, Ujú. que Eva fue la que fue engañada por la serpiente. Entonces la Ujú. tentación partió de ahí, y Adán tomó la decisión de desafiar, me gusta la Claro. palabra, desafiar la autoridad de Y Dios. tal cual. Entonces él quiso ser como Dios. Ujú. Y por esa decisión, Ahora todos todos tenemos. somos cómplices, digamos, Sí. de su No, decisión. y que aparte Nos hace que, parte de esa claro, decisión. y que aparte después de no toda la simiente de él, o sea, todos sus hijos, Sí, ya tienen esta naturaleza inclinada. claro, Ya está, todos. todo y cada uno de nosotros tenemos esta naturaleza que se inclina a hacer lo malo, ¿no? Claro. Hacia el mal. Entonces, como para avanzar un poquito, hermanos, en este tema, y tratando de explicar que existe una naturaleza que está corrompida. Está corrompido. El pecado en sí, en realidad, no es algo que yo hago y ocasiono, sino que ya nací con esta inclinación, yo ya nací corrompido. Ujú. Entonces, de eso nos pide el Señor, que nos arrepintamos, Ujú. que vayamos a sus pies y Ujú. pidamos perdón. Ujú. Obviamente vamos por necesidad, por cosas que hago. ¿Por qué? Porque También. la naturaleza tiene esa inclinación. Ujú. Entonces nosotros vamos a pecar en el punto de una acción. Ujú. Pero el Señor nos pide que también, cuando vamos a sus pies, y el Espíritu Santo va a estar ahí para convencernos de esto, de que nuestra naturaleza, lo que yo soy, está mal, Mm. prácticamente. Entonces el Claro. Señor en su cruz vino a borrar todo eso, vino a quitarlo. Por eso dice nueva creación, algo Wow, nuevo una que nueva vida. no estaba. Entonces, Sí. cuando vamos a Cristo, nosotros debemos revestirnos de eso, Ujú. dejando lo viejo, como dice su palabra. Sí. Entonces, yo me había puesto en punto de separar este tema, como el pecado, la barrera que estaba entre Dios y el hombre, y me anotaba, el pecado no es solo la acción, lo que veníamos hablando, un comportamiento específico, sino que también es una condición del corazón y de la mente, que nos Ujú. lleva a actuar de manera que nos mantiene alejados de Dios. Por eso es la naturaleza. Y por eso su palabra dice, sean revestidos, sean renovados en su entendimiento y en Sí. su corazón, en su mente, sean transformados. O sea, es necesario ser transformados y ser renovados. Es Ujú. necesario. La palabra nos manda a hacer esto, porque la naturaleza, si no la mantenemos quietita ahí, va a estar actuando hacia la maldad siempre. Ujú. Sí, sí. Entonces, el Señor nos pide hacer esto Sí. para poder ser Claro. purificados. Porque la vieja naturaleza, esta naturaleza caída, no hay forma de que pueda agradar a Dios. No. No hay forma. Es más, como dije, está marcada. Está Es marcada. enemiga de Dios. Ujú. Está marcada, Sí, sí. literal. Esto lo tenemos en Efesios 4, 23 y 24. Sí, ¿qué dice? Léelo, amigo. Que dice, en cambio, dejen que el Espíritu, cuando hablamos de este Espíritu, está con mayúscula, Claro, que el es el Espíritu Espíritu Santo. de Dios, el Ujú. Espíritu Santo, dice, les renueve los pensamientos y las actitudes. Me encanta esta que dice actitudes. Claro, lo que ¿no? hago. Es fuerte. No, Dice, lo que hago no, las acciones la es lo que hago. acción, ¿no? Pero las actitudes, digamos que serían mis maneras de ser o cómo soy. Claro, las actitudes sería, yo te puedo decir, te puedo dar un abrazo, ¿no? Ujú. Y vos pensás, wow, qué buen abrazo, pero dentro de mi corazón la actitud puede ser de repudio. Claro, qué pesado este, que me Qué abraza. pesado este, ¿no? Claro. Entonces, Que seamos renovados las todo eso. actitudes, ¿no? Que Claro. uno tiene. Wow. O simplemente pasa mucho, generalmente en el trabajo, ¿no?
esta actitud de vos cuando estás arriba mirás hacia abajo, ¿no? La soberbia, sí. La soberbia, ¿viste? Y si yo soy más que vos, ¿viste? Sí. Como diciendo, sí, Sí. andar por otro lado. Bueno, actitudes, ¿no? Mm. Esas actitudes malvadas, ¿no? Claro. El 24 dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Acá hablamos de Cristo. De Cristo. ¿no? Porque vos fíjate que dice quién es. Ujú. Dice ¿Quién es? verdaderamente justo. O sea, la nueva naturaleza está hablando de Cristo mismo. Cristo mismo. El nuevo hombre que menciona la palabra de Dios, la Ujú. nueva naturaleza, es mismo Cristo. Nosotros Ujú. somos revestidos de Cristo. Ujú. La nueva vida que recibimos es de Cristo, Cristo. no es mía. Tal cual. Entonces yo vivo su vida. O sea, Pablo lo expresa así. Lo que vivo ahora en la carne, lo Mm. vivo por la fe del Ujú. Hijo de Dios. No Ujú. mía, del Hijo de Dios. Wow. O sea, todo es de Él. Ujú. Yo Amén. manifiesto su vida por la fe. Entonces, prácticamente debemos renovar nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que su vida actúe y fluya a través de nosotros. Y esto no es para nosotros solamente, sino que es para el mundo. Ujú. Un río de agua viva que fluye y Wow. se manifiesta al mundo. Ujú. Y eso es lo que debemos prácticamente ponernos como objetivo, vamos a ponerlo Claro. así, ponernos como objetivo de crecer en Cristo, crecer porque el mundo necesita a Ser Cristo. renovados hacia renovados. ese sentido. ¿Cuál es el problema? Ujú. El problema es que somos unos perezosos terribles. También, sí. Somos unos perezosos terribles La porque naturaleza caída. ¿cómo podemos? Yo creo que vienen por ese lado, de Claro. que somos muy vagos, muy Mm. cómodos, nos gustan que no hagan las cosas. Claro. Entonces, ¿cómo podemos ser renovados y tener una mente renovada y un corazón leyendo la palabra? El tema, ahí creo que se me desconectaron seguidores. ¿Por qué? Porque, Ay, no. no, yo creo que no, que están viendo. ¿Por qué? Porque la palabra que es viva y eficaz es la que atraviesa y va hasta lo último de nuestro corazón y discierne todo. Discierne todo. Es la que va a sacar todo lo que está mal. Es cuando pulís o no sé cómo se dice Sí, lo del oro, pulís. Sí. sacás todos los detalles Ujú. y dejás el oro puro. Bueno, Ujú. eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. El Ujú. tema que es eso, que nosotros si no nos metemos y no leemos, va a ser muy complicado que Claro. de a pedacito que vamos escuchando seamos renovados. Claro. Y hablábamos justo con Manu fuera de cámara sobre por qué la humanidad sigue eligiendo esta actitud de estar alejada de Dios, ¿no? Mm. Y yo creo que el primer punto es esto, que somos vagos. Ujú. Somos muy vagos y el entendimiento se renueva a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ujú. Si nosotros no hacemos esto, vamos a estar escuchando y a lo mejor lo que estemos escuchando no es de Dios. Claro. Pero nos engañan y nos venden eso. Entonces vivimos un engaño. Y eso no es culpa del que nos está engañando solamente, es culpa Claro. nuestra también. Exactamente. Porque nosotros estamos cómodos escuchando eso. Ujú. Entonces, discernir la palabra de Dios, ser peritos arquitectos, como lo dice en su palabra, como se le dice, meditar, vamos a poner, no me sale la otra palabra, meditar en ella, o sea, volver a comer y volver creo que se dice, no me sale la palabra, pero es como que lo volvés a soltar y lo volvés a comer, como que estás masticando. Regurgitar, algo así. Es algo así, por eso no lo dije. Entonces, volver a estar comiendo lo que estás saboreando lo que estás sí. comiendo, ¿no? Ahí sacarás todo el jugo de lo que es realmente. Claro. Entonces, si nosotros no hacemos esas acciones, como que prácticamente vamos a estar más inclinados a hacer lo malo porque no estamos siendo renovados a ser revestidos de Dios. Entonces, cuando estamos haciendo estas acciones y día a día vemos que nos cuesta leer la palabra, nos cuesta hacer esto, nos cuesta aquello, y como nos cuesta, nos olvidamos y hacemos nuestra vida. Lo que a mí quiero, total, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer lo otro, tengo que pagar los trámites, se me fue todo el día y no hice nada en cuanto a la palabra es. Claro. Entonces, si nosotros no buscamos ese tiempo, vamos a estar más inclinados a hacer el mal y a cometer pecado Claro. que siendo revestido por el Dios. Entonces, yo creo que una parte de por qué la humanidad se sigue manteniendo alejada es por esto. Porque somos unos perezosos. Claro, sí, tal cual. Literal. Como a veces pensámonos que decimos, bueno, algunos tienen los sábados, otros los domingos. Bueno, voy el domingo, escucho un poco la palabra y me aliento y me voy, ¿no? Claro.
y, y no agarramos la palabra de Dios y la leemos. Es que cuando a veces es verdad que cuando más leemos la palabra, más sabemos lo que es Cristo. Y si sabemos lo que es más Cristo, más responsabilidades tenemos también, ¿no? También, claro. Y eso a veces al ser humano no le gusta, ¿no? Mm. De tener esa responsabilidad. Entonces, prefiero saber poquito, entonces no me demanda nada. Claro, podemos ver este detalle, este ejemplo que dijo Manu recién, con Moisés y el pueblo de Israel. Mm, Moisés, vos decís, bueno, che, a sus tantos años, en vez de hablarle a la piedra, la golpeó, te lo podés dejar pasar. claro. Pero tenía tanto de Dios Moisés que Mm, no se podía equivocar por ese detallito. Entonces, claro. como que parece injusto, pero en Ujú, realidad no. Se espera que vos actúes de una manera. claro. ¿Entendés? Y Moisés por pensar o dejarse llevar por esta inclinación, digamos, Ujú. por decir, che, ya estoy repodrido, que me Está hagan siempre lo mismo, enojado, está muy enojado. esta generación que sigue haciendo la misma cosa, Ujú, que sigue hablando de Dios, o quejándose o murmurando, ya se cansó, explotó, digamos, todo lo que claro, el manso y paciente que era Moisés. claro, Entonces ya se repudrió. Esa es la manifestación de la carne que ya claro. está, loco, basta. Entonces, en vez de obedecer, desafió lo que Dios le dijo. Mm, Entonces, sí, y al pueblo no. Vos fíjate que el pueblo, viste, era como. Se lo permitía un poquito más a la ligera. ¿Por qué? Porque claro. no tenían esa conexión que tenía con Moisés. Mm, Entonces, más de Dios, claro. menos margen, digamos, tenemos para equivocarnos, a Mm, cometer errores. ujú, Esto también es parte de la vida cristiana, ¿no? mm, Nosotros, al ser revestidos, Dios espera que actuemos de esa forma. claro. Actuemos. Siempre tenemos la decisión. Ujú, Siempre tenemos la decisión de qué queremos hacer. claro. Dios permite esto. El Ujú. libre albedrío, Albedrío, él, claro. él permite esto. Él no va a sacarnos eso, porque Ujú, eso no lo dio Él. claro. Entonces, Él permite que nosotros decidamos qué es lo que vamos a hacer cada día. ¿Qué estamos haciendo Ujú, cada día? ¿Decidimos ser revestidos por Dios ujú, más aún? ¿O decidimos inclinarnos hacia lo que yo quiero? claro. Entonces, si nosotros no decidimos, prácticamente por Dios vamos a estar siempre inclinándonos Hacer más claro. al pecado, siempre vamos a estar Y, equivocándonos. y eso nos aleja de Dios. Y eso nos mantiene alejados en Ujú. realidad. Por eso cuando nosotros nos equivocamos, sabemos que nos equivocamos y el Espíritu Santo nos dice, che, Wow. te la mandaste, ¿qué vas a hacer? Porque Él no Ujú, te dice, mirá que tenés que arrepentirte, porque si no claro, estás en el horno, no, ¿qué claro. vas a hacer? ¿Qué Ujú. vas a hacer? Porque Él nos invita a arrepentirnos, nos Siempre, obliga. siempre. Ujú, Entonces, es importante, hermanos, este punto de comprender por qué ujú, la humanidad, también para poder tratar a las personas, ¿no? Al ujú, mundo, por qué la humanidad sigue eligiendo estar alejada, ¿no? La ujú, rebeldía, la inclinación al mal siempre va a ser lo que el hombre ujú, de esta naturaleza elija. claro. Después tenemos un versículo para responder un poquito más esta pregunta que yo me hacía y me puse en el desarrollo, en 2 Corintios 4:4. Otro. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, hablamos de Satanás, cegó el entendimiento de los Ujú, incrédulos. O sea, cegó el entendimiento de las personas que no creen, ujú, de los que prácticamente no aceptaron a Cristo. claro. Y los que están sometidas a él, Y ¿no? los que están sometidos a Él, claro. Ujú, Él no los quiere liberar de eso. no. Prácticamente le puso un velo para que no Ujú, vean la luz. exactamente. Entonces, para que no le no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, Ujú, el cual es la imagen de Dios. Pero, pusimos, también existe aquel que prefiere las tinieblas. Como dice en Juan, está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ujú, amaron más las tinieblas que la luz, porque ujú. sus obras eran malas. O sea, el libre Ahí está. albedrío es esto, decidir qué es lo que quiero. Hay algunos que les gusta esto, Ujú, les gusta ser su propio jefe, digamos. claro, Entonces no exactamente. quieren que venga otro y Y prácticamente se enseñoree, porque es exactamente. lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Claro. Él se pone arriba de nosotros Mm. porque Él es el Señor. Y él es como decíamos recién, como decíamos recién acá en este capítulo, que él es el verdadero, justo y Y santo, ¿no? santo, así es. Pero ¿qué pasa? El ser humano eh, le agradan sus obras, ¿no? Claro. Que el ser humano obviamente no tiene obras de bien, No, porque no es verdadero. Entonces, todas sus obras son de mal. Y al ser humano, ¿qué pasa? Le gusta esto, le gusta su forma,
le gusta este sistema, ¿no? El sistema que planteó Satanás, ¿no? El sistema del mundo. Le gusta este sistema y prefiere quedarse, ¿no? Es como prender una luz en una habitación, ¿no? Ujú. Prender la luz, pero al que está ahí acostado, sentado, le gusta más que esté la luz apagada que prendida, ¿no? Ese Porque a soy yo. veces... Hablando de habitaciones. Claro. A veces viene Jesús o nosotros como hijos de Dios, ¿no? Que somos la luz del mundo Sí. y vamos y resplandecemos. Pero aquel que le gusta, que le agrada más las La tinieblas, se va a quedar en las se va a ir tinieblas. corriendo hacia donde están las tinieblas, ¿no? Claro, wow. Y este es un punto, ¿no? Que acá Claro, dice en sí, Juan, sí, ¿no? sí. 3:19, dice que aman más las tinieblas que la luz de Dios. Así es, así es. Y para avanzar un poquito, hermanos, hablando del pecado de esta naturaleza, no nos vamos a quedar de que, che, son pecadores y ya está, jódanse. No, Claro. perdón por la palabra, no me salió solita. Pero embrómense mejor. Ahí está. Sino que el Señor, al hacer esta obra en la cruz, nos dio la oportunidad. Entonces, no nos deja, o sea, nos da a elegir dos oportunidades: tener la naturaleza corrompida o una nueva creada que es Ujú. Cristo, ¿no? Entonces, Él te da a elegir qué es lo que querés. Entonces, antes, en el antiguo pacto, Sí. vemos el templo, ¿no? La tienda, la gran tienda, Ujú. que estaba el lugar santo y el lugar santísimo, Sí. y entre medio un gran velo. Una Eso vela. demostraba o simbolizaba la separación que había entre el ser humano y Dios, que nadie podía entrar ahí. Solamente el sumo sacerdote Una vez al año. una vez al año. Ujú. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Decime. Qué loco, fíjate que, bueno, obviamente acá cuando estaba el tabernáculo, ¿no? Donde estaba la misma presencia de Dios. Lo digo esto porque después voy a aclarar algo un poquito más adelante, que fue algo que estuve meditando hoy cuando volví al trabajo. Wow, dale. Pero fijémonos, ¿no? Fíjense que es como que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ujú. Que él podía entrar ahí, a la presencia de Dios, ¿no? Con una serie de ritos, ¿no? Sí. Pero fíjate que Dios no podía salir hacia este lado, ¿no? El Wow. hombre podía entrar hacia la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no podía salir y venir hacia el hombre. Wow. Te lo dejo ahí y sigamos. Dale, bueno, después sacarnos la reflexión, por favor. Háganselo acordar. Entonces, Así, hablando de la barrera. Quédense ahí si lo quieren saber. Pone suspenso, Claro, expectativa. por suspenso para que se queden. Vamos a seguir. Entonces, hablábamos de la barrera del velo. Sí. Y vamos a compartirle, hermanos, el Mateo 27, del 46 al 51, hablando de la hora, ¿no?, en la cual Jesucristo estaba en la cruz. Y lo leemos. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros le decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces vemos como simbólicamente este gran velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, era una barrera que impedía el paso al ser humano. Dios la rompió, la quitó, por esta obra que Jesucristo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, decime. No, y acá, entonces, si querés, ahí doy la reflexión. Bueno, dale la reflexión, a ver, así no nos quedamos. Hoy, bueno, meditando en esta palabra, ¿no? Que el desarrollo que teníamos acá para hoy, para todos ustedes, venía meditando, ¿no?, en esta palabra. Y fijémonos que dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, ¿no? Algo imposible. Primero dice que el velo era tan grueso, sí, que no era fácil romperlo, ¿no? Y segundo, cómo algo se rompe desde arriba, donde justamente está sujeto. Claro, y aparte, ¿no?, era alto. Claro, y de arriba hacia... Una cosa es agarrar la cortina y agarrar un trapo, ¿no?, y partirlo, claro, así, sí. ¿No? Pero se partió de arriba hacia abajo, ¿no?
Entonces, reflexionaba yo en esto y fijémonos que más que, eh, más que Dios, ¿no? Fíjense que tenemos el versículo que dice, de tal manera amó Ujú. Dios al mundo, ¿no? Y fíjense que de tal manera amó, ¿no? Que en realidad yo no lo veía, no quiere decir que sea así, ¿no? Es una reflexión mía. Pero no quiere decir que Dios hizo un puente para que el hombre llegue a Dios, Mm. sino que Dios rasgó, ¿no? Ese velo arriba hacia abajo para que Él pueda salir y venir hacia Wow. el hombre, Vos decís que ¿no? entonces que Es a Dios le impedía, por Dios, el mismo pecado, digamos, exactamente, actuar en el hombre. exactamente. Fijémonos, ¿no? Que el pecado es una barrera, Ujú. ¿no? Que es una barrera que impide de que Dios llegue al hombre, ¿no? Dios, obviamente, porque es, como dice su palabra, ¿no? Son Santo. 3 veces Mm. santo, ¿no? Entonces Dios no podía llegar al hombre porque estaba ese pecado ahí, ¿no? Wow. Eh, y vos fíjate que Dios obviamente dio un plan y ya desde el principio, del Génesis, y dice, Dios nos amó tanto al ser humano, ¿no? Ujú. Amó tanto al ser humano que fíjate que agarró y dio un plan y hizo que ese pecado hizo un puente para poder llegar al mismo hombre. Porque Jesús mismo lo dijo, ¿no? Dice, no hay nadie que conozca, no hay nadie que busque a Sí, Dios. O ni hay sea, el ninguno ser justo. humano, Ujú. estamos hablando de la naturaleza que tiene caída el hombre, ¿no? Ujú. Que tomó sus propias decisiones y dijo, no, yo quiero definir el bien y el mal a mi manera, ¿no? Claro. Entonces el hombre está incapacitado, ¿no? Se dio la ley, ¿no? No para que el hombre también, de vuelta, ¿no? Dios le dio al hombre un montón de leyes y el hombre pensando en que, bueno, la voy a cumplir toda para poder llegar a Dios. Mm. Pero la entrega de la ley no fue ese el significado de que el hombre pueda llegar a Dios, sino demostrar de que qué tan fuerte es el pecado, ¿no? En Wow. ellos, ¿no? Entonces, no había manera de que el hombre cumpliera todas esas ordenanzas, todas esas leyes para que pueda llegar a Dios. Pero obviamente sí hubo un hombre, el mismo Dios, en Jesucristo, ¿no? Hay un punto, ¿no? Perdóname, que me Sí, venía justo a la cabeza pensando en lo que sí. estás diciendo, ¿no? De que Dios no podía acceder, digamos, al Mm, hombre por ese ujú, pecado. Y me vino justo el pensamiento de Jesucristo, ujú, en el cual él dice la palabra que fue hecho pecado. Y hubo un momento en la cruz que Jesús levanta ¿por qué me has desamparado? Levanta la vista y dice, ¿por qué me has desamparado? ujú. Lo leímos. Sí, sí, ¿Por qué me has desamparado? Y vos decís, ¿pero qué? ¿Dios lo dejó? ¿Por qué él lo dejó solo? Claro, claro. él se hizo pecado. Ujú, Esa barrera que prácticamente impedía que nosotros nos acercáramos y él se acercara, o su gran anhelo, ¿no? Vivir en el hombre, no con el hombre, sino en el hombre. Prácticamente Jesús se convirtió en eso. Y él llevó eso a la ujú, muerte para vencerla, para claro. ganarla. Entonces, a través de esa cruz que nosotros predicamos y la palabra manifiesta y expresa, somos justificados, dice, somos Ujú, declarados justos delante de Él. Entonces, ya no hay nada delante nuestro que impide, y delante de Dios que impide ujú, que nos unamos. exactamente. Ahora, esto me llenó realmente de Wow. gozo, realmente me llenó de gozo y de alegría porque pensaba en mí, ¿no? Y digo, y cuánto más le damos gracias a Dios porque dice, Dios, yo no, yo, como decíamos, el hombre está engañado y como vos decías, tiene un velo en Ujú. En sus en ojos. sus ojos, ¿no? Es como el típico, ¿no? Hay un versículo que dice, ciego que guía a otro ciego, ¿no? Sí. Entonces, nosotros como en nuestra naturaleza estamos totalmente cegados y andamos en oscuras. O sea, no había manera de que nosotros, de que yo, Manu, em, pueda llegar a Dios. Ujú. Pero qué lindo de que Dios me amó tanto que, que hizo, que rasgó el velo para que, como decíamos recién, ¿no? Fíjense que el sacerdote solamente podía entrar solamente un año Una vez al año. una vez al año al, Lugar al santísimo. lugar santísimo, ¿no? Pero fíjate que la presencia nunca salía de ahí, Wow. ¿no? Pero ahora la presencia de Dios sale y me busca a mí. Wow. Y Maravilloso. entonces
me llena más de amor y tengo una idea del amor de Dios mucho más alto, de que Wow. Dios realmente nos amó tanto que rasgó y salió su presencia a buscar a nosotros. Wow, qué maravilloso, la verdad, Wow. poder reflexionar así, ¿no? De que todo esto que nos impedía o impedía a Dios mismo relacionarse con nosotros por culpa del pecado. Yo anotaba, para ir terminando, hermanos, una reflexión que hacía, ¿no? La cruz es el símbolo del sufrimiento y humillación de Jesucristo, pero cuando vemos a Jesucristo en esa, siendo humillado, golpeado, crucificado, no debemos verlo como, che, qué pobre hombre lo que le pasó, sino verlo con lo que está haciendo es amor puro prácticamente, expresándolo, porque Dios manifiesta su amor en forma de entrega. Y Jesús se entregó por nosotros, eso es un amor incondicional. Entonces vemos a Jesús y llorando y a lo mejor o entregando toda su vida hasta la última gota, entendiendo lo que provocó el pecado, Eso. entendiendo lo que provocamos, lo que esta Exactamente. decisión prácticamente provocó. Nos corrompimos de tal manera que necesitamos sí o sí ser restaurados o ser renovados, algo nuevo, algo diferente, algo que nunca se haya visto, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos eso. Y no porque cometí errores, che, la verdad, he robado, he hecho esto, he hecho aquello. Sí, eso nos lleva a humillarnos y a darnos cuenta de que nos estamos mandando una macana. Pero reconocer que nuestra naturaleza necesitamos quitar, nos la necesitamos quitar. Entonces, la palabra dice, desechen eso, deséchenlo y revístanse de lo nuevo que es Cristo. Y necesitamos eso, hermanos, entender eso, porque si no lo entendemos, vamos a seguir viniendo a las reuniones llorando porque cometo pecados. Pero ¿cuándo me voy a quitar lo viejo? ¿Cuándo voy a entender que la naturaleza ya no sirve y está condenada? Si yo no comprendo esto, voy a seguir en la mía, diciendo, voy a la iglesia, leo la palabra, escucho, paso adelante, lloro, me arrodillo, y cuando se vuelve algo prácticamente que me haga entender que mi naturaleza no sirve y necesito lo nuevo, necesito a Cristo. Entonces, este episodio es más que nada para tratar de comprender que el pecado no son las acciones, sino que es la naturaleza misma que está corrompida. Y esa naturaleza me inclina a hacer cometer todos estos errores, esta maldad. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso y comprendemos que Jesucristo y su sacrificio, su entrega, lo que hizo en la cruz, abrió el paso a que nosotros, como dice su palabra, nos podamos acercar confiadamente a Jesús, al trono de la gracia y hallar misericordia, ¿no? Y gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Cuando entendemos todo esto, qué hombre, qué ser humano se va a negar a esto. Tiene que estar muy cegados para no ver el amor de Dios. Entonces, este episodio se trató de esto, que podamos ver que necesitamos arrepentirnos no solo de los errores que cometo, porque los errores, si no hay un arrepentimiento de lo que soy, los errores van a seguir estando. Yo necesito arrepentirme de lo que soy para tomar a quien soy. Él es el gran yo soy que viene a vivir a nosotros. Entonces ya no soy yo, es Él. Así que, hermanos, Manu, amigo, terrible episodio. La verdad, muy linda reflexión. Me hiciste pensar mucho. Además, en una parte, no sé si lo voy a mostrar, dije, no, pero muy me gustó mucho porque la verdad, muy lindo. Así que, hermanos, los que se quedaron acá, la verdad se quedaron con... Espero que lo hayan disfrutado. Y hayan profundizado un poquito más, si están con las notas o la Biblia, profundizado un poquito más lo que es el pecado, lo que provocó el pecado, lo que hizo Jesucristo. Creo que le vamos a dar más importancia a lo que hizo Jesucristo, y no tomarlo como che, vino a salvarme, sino que algo más profundo, lo que provocó esto. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a invitar a los hermanos a que puedan estar siguiéndonos en todas las redes sociales, como dijimos al comienzo. Recuerden, el lunes 12 de mayo estamos a las 9 de la noche, tenemos el vivo. Vamos a estar en un tema que creo que le puse cómo disfrutar la libertad que Cristo nos dio. Así que vamos a estar con un gran invitado que vamos a estar muy pronto anunciando. Así que, Manu.
Nos vamos a estar viendo la semana que viene. Nos estamos viendo en los próximos episodios. Acuérdense, todos los lunes estamos ahí presentes para darte un episodio de la palabra de Dios, ¿no? Así es. Como dice nuestro título ahí atrás, cartelito, expresando la voz de Cristo. Así es. Verdadeando, hablando de la verdad. Así que bueno, hermanos, nos vamos a estar viendo la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego.